Bien, jóvenes, buenas tardes. Esta es la clase 1 de la semana 13 de cálculo diferencial para la sección C. En esta clase vamos a ver el estudio de la aproximación polinomial a funciones de una variable, obviamente funciones con, digamos, con cierta cantidad de derivabilidad, ¿sí? Y entonces vamos a ver eso. A ver, cuál es la verdad o cuál es la punta de la madeja de este tema, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, el título va a ser polinomio de Taylor, aproximaciones, ¿no? Ese va a ser el título. Esto es clase 13.1, ¿verdad? El título va a ser aproximación de funciones polinomio de Taylor, ¿no? Aproximación de Profesor, funciones. disculpe, ¿está compartiendo pantalla? No se ve, profesor. No, me olvidé. Gracias, joven, por avisar. Disculpe, me olvidé. Ahora sí, estoy compartiendo la pantalla. Sí, profesor. Ya se Ya. logra visualizar. Aproximación de funciones, polinomios de Taylor. Bien, este tema, a este tema, vamos a ver cuántas clases tenemos que dedicarle. A ver, vamos a ver este sílabo dosificado. A ver, tenemos que dedicarle dos clases. Dos clases tenemos que, dos clases y quizás una más, pero vamos a ver, por lo menos dos clases tenemos que dedicarle a este tema de aproximación polinomial. Bien. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace o por qué estudiamos este tema? Fíjense. Eh, nosotros, o bueno, en todo caso ustedes, conocen diferentes tipos de funciones. Las funciones, digamos, básicas, las más fáciles de evaluar, son los polinomios, ¿no? Las funciones polinomiales. De pronto estas son las más fáciles de evaluar. Entonces, pero después surgen funciones que se forman en base a polinomios. Por ejemplo, las funciones racionales, ¿no? O sea, las funciones que son polinomio entre polinomio. También hay las funciones algebraicas, que ya mezclan raíces con polinomios, ¿no? O con racionales, así. También están las funciones exponenciales, ¿verdad? Las funciones exponenciales, las logarítmicas, las funciones logarítmicas, también están las trigonométricas, ¿no? Las funciones trigonométricas,
También están las trigonométricas inversas. Y, ¿de acuerdo? Y las funciones hiperbólicas. Así, ¿no? Entonces, estos son diversos tipos de funciones que nosotros conocemos. Entonces, y las calculadoras evalúan estas funciones en cada número real que nosotros consideremos. Y todas tienen cierto nivel de derivabilidad, ¿verdad? En un número determinado dentro de su dominio. Pero derivar un polinomio, evaluar un polinomio es fácil, derivar un polinomio también es fácil, y obviamente evaluar la derivada de un polinomio, que también es un polinomio, es fácil. Entonces pasa que alrededor de un número x0, digamos, en los que una función sea pues lo suficientemente derivable, digamos que la gráfica de la función sea esta, ¿no? Así, y esta función f podría ser una racional, una algebraica, una exponencial, una logarítmica, una trigonométrica, trigonométricas inversas, hiperbólicas, podría ser esa. Entonces, digamos que estas funciones las podemos aproximar con polinomios en las cercanías de x0, aquí. No puede ser, no siempre la aproximación es en todo el dominio, sino en una vecindad del número x0. Pero ese polinomio puede ser de primer grado, puede ser de segundo grado. Si es de primer grado, obviamente es una recta, ¿verdad? La gráfica va a ser una recta, digamos por aquí, una recta con cierta pendiente. Si es de segundo grado, la gráfica es una parábola, que podría ser hacia arriba o hacia abajo. Si es una cúbica, será una cosa así parecida. Pero siempre la podemos aproximar con un polinomio. En la medida que el polinomio sea de mayor grado, la aproximación será mejor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aproximar una función en la vecindad de un número x0 por un polinomio. En realidad, podríamos aproximarlo por polinomios de diferente grado, ¿no? Entonces, en la medida que el grado sea mayor, la aproximación será mejor. Entonces, lo que ustedes tienen en sus calculadoras son algoritmos que justamente aproximan las funciones mediante polinomios. Pero esos polinomios pues son de grados muy grandes, de manera que tan buena la aproximación que uno tiene la sensación que está hablando del valor exacto, porque el error es, el error uno lo puede controlar, claro, si pongo, si digamos quiero que el error sea menor que un número de epsilon, entonces agrando el grado, tomo un grado mayor, y en un momento, para algún n, el grado, perdón, el error va a ser menor que el número que yo dé al comienzo. Entonces, esas cosas vamos a hacer en esta clase, ¿no? Aproximar esas funciones exponenciales con un polinomio, las algebraicas con un polinomio, las racionales con un polinomio, las hiperbólicas, las trigonométricas y las trigonométricas inversas, mediante polinomios. A ver, ¿alguien está haciendo una pregunta ahí o dos? No, profe, ninguna pregunta. Es impresionante. ¿Perdón? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Eso se utiliza bastante en la programación, ¿no? Claro, claro, claro. Y el error tú lo controlas. El error lo controlas, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Y entonces, con esto de, en vez de trabajar con una función, trabajamos con sus aproximaciones. Y con esas aproximaciones, puedes hallar derivadas, puedes hallar límites, ¿de acuerdo? Puedes hallar integrales también. Así, ¿de jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase. Bueno, después de esa introducción, obviamente podemos hacer el caso simple, cosa que ya hemos hecho para el caso n igual a 1, por ejemplo, voy a poner acá, para n igual a 1.
Fíjense, sea f una función derivable. En x0. Así. Entonces, vamos a suponer que la gráfica de f sea esta curva, ¿sí? Y vamos a tomar este punto de abscisa x sub 0 y ordenada f x sub 0, ¿sí? Y entonces vamos a trazar la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto x sub 0, f de x sub 0. Entonces esa recta más o menos va a ser una cosa así. Esa recta más o menos va a ser una cosa así. ¿Ya? Y la ecuación de esa recta es igual, ¿no? La ecuación de esa recta, que es la recta tangente, es igual f, o sea, es f de x0 más f' de x0 por x menos x sub 0. Entonces, yo voy a definir este polinomio, voy a definir el polinomio P1 de x dado por f de x0 más f' de x0 por x menos x0. Ese es un polinomio, ¿verdad? Y la gráfica de ese polinomio, bueno, es esa recta roja, en la recta tangente, ¿no? Y nosotros habíamos llamado esto la linealización, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué dijimos? Que, y miren, ¿qué cosa tiene esta función P1? ¿Qué cosa tiene? Primero, si usted evalúa P1 en x0, eso es f de x0. Y si usted halla la derivada de P1 en x0, eso es f' en x0. ¿Se entiende? Entonces, ese polinomio de grado 1 tiene esas dos propiedades. Pero además, nosotros podemos decir que cuando x es muy cercano a x0, eso lo habíamos visto ya en diferenciales, ¿no? Cuando x es muy cercano a x0, entonces, ¿qué cosa se cumple? Que f de x es muy aproximado a p de, en este caso, p1 de x, ¿verdad? Entonces tenemos esas tres propiedades para ese polinomio P1. ¿Se da cuenta? Entonces, este polinomio P1, ¿sí? Es un polinomio de grado 1 que sirve de aproximación a la función f cerca de x0. ¿Sí? Entonces, en este caso, P1 igual P1 de x es un polinomio de grado 1 es un polinomio de grado 1 que aproxima a f cuando x está cerca de x0, ¿no? Cuando x está cerca de x0. Ya está. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces, y vamos a intentar, o mejor dicho, vamos a plantear cómo sería la situación para un polinomio de grado 2. Vamos a plantear cómo sería la situación para un polinomio de grado 2. Así. Entonces, a ver, ¿cómo sería la misma cosa, la misma situación? O sea, que cumplan estas propiedades, pero para un polinomio de grado 2. A ver. Entonces, para que
la cosa sea un poco ordenada y que el cálculo sea fácil, vamos a tomar el polinomio de grado 2 así. Tomemos el polinomio P2, ¿no?, definido de la siguiente manera. Definido de la siguiente manera. P2 de X lo vamos a tomar así como A más B por X menos X0 más C por X menos X0 al cuadrado. Tomemos así. Pero queremos que este polinomio P2 tenga las mismas propiedades que el P1, ¿no? Así, ¿no? Queremos que P2 de X tenga las siguientes propiedades. La primera es que P2 de X0 sea igual a F de X0. Esa es la primera. La segunda es que la derivada de P2 en X0 sea igual a la derivada de F en X0. Y la tercera es que la segunda derivada de P2 en X0 sea igual a la segunda derivada de F en X0. ¿No? Queremos que se cumplan esas tres, ¿no? Así. ¿Se entiende? De esa manera. Entonces vamos a ver cómo hacemos, cómo deben ser A, B y C de manera que se cumplan esas tres condiciones. A ver, empezamos. Como F de X0, perdón, como P de 2 en X0 debe ser igual a F de X0, entonces, ¿qué tenemos? Evaluamos acá, o reemplazamos X por X sub 0, ¿verdad? ¿Y qué tendríamos? A más B por X0 menos X0 más C por X0 menos X0 al cuadrado igual 0, ¿verdad? Perdón, igual F de X0, perdón. Igual F de X0. Entonces, eso implica que A debe ser igual a F de X0. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Sí? Este número A debe ser igual a F de X0. La segunda condición es que la derivada de P2 evaluada en X0 debe ser igual a F' de X0. Entonces, hallamos la derivada de P2. La derivada de P2 es, ¿qué cosa? Es B más 2 veces C por X menos X0. Esa es la derivada de P2. Entonces, ahora decimos, ¿cómo? La derivada de P2 evaluada en X0 debe ser igual a F' de X0. Entonces, tendríamos B más 2C por X0 menos X0 debe ser igual a F' de X0. Esto hace 0, esto es 0, entonces queda que B es igual a F' de X0. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ya está correcto, está satisfecha la segunda condición. Ahora vamos a satisfacer la tercera condición. Entonces, la segunda derivada de P2, la segunda derivada de P2 es 2C, ¿no? Entonces, la segunda derivada de P2 en X es simplemente 2C. Entonces decimos, ¿cómo? La segunda derivada de P2 evaluada en X0 debe ser igual a la segunda derivada de F en X0, entonces 2C debe ser igual a F segunda de X0, ¿sí? Y eso implica que C es igual
a la segunda derivada en x0 sobre 2, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos formado el polinomio P2. P2 de x va a ser igual a, que es f de x0, más b, que es f' de x0, por x menos x0, más c, que es la segunda derivada de f en x0 sobre 2, por x menos x0 al cuadrado. Entonces ya tenemos la forma del polinomio P2 de x. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Cómo sería para 3? ¿Cómo sería para n igual a 3? Entonces, ¿no? Entonces, en general, eh, tomemos el polinomio P sub n de grado n de la siguiente manera. A ver, entonces tenemos que P sub n va a ser así. Sería A, voy a poner acá A1 más A2 por x menos x0 más A3 por x menos, vamos a poner acá sub 0 para que haga juego con el índice. Aquí vamos a ponerle A1, aquí vamos a ponerle A2, x menos x0 cuadrado, más y así sucesivamente. A sub n por x menos x0 a la n, ¿no? Este polinomio, P sub n, debe satisfacer, ¿no? El cual, este polinomio debe satisfacer las siguientes condiciones. La primera condición es que P sub n evaluado en x0 sea igual a f de x0. La segunda condición es que la derivada de P sub n evaluada en x0 debe ser igual a la derivada de f en x0. Luego, la segunda derivada de P sub n en x0 debe ser igual a la segunda derivada de f en x0. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la derivada enésima de P sub n en x0 debe ser igual a la derivada enésima de f en x0. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Así. Listo. Entonces, estas n condiciones se deben satisfacer, o estas n más 1 condiciones, perdón, se deben satisfacer. Entonces, haciendo el mismo procedimiento de antes, nosotros tenemos aquí que el A1 o el A sub 0 es igual a f de x0. El A1 es la derivada de f en x0. El A2 es la segunda derivada de f en x0 sobre 2. El A3 es la tercera derivada de f en x0 sobre factorial de 3. Bueno, aquí ese 2 lo podemos poner como factorial de 2. Y así sucesivamente, hasta tener que la sub n es igual a la derivada enésima de f en x0 sobre factorial de n. ¿Se entendió, jóvenes? Así. Todo claro. Entonces, ahora nosotros vamos a la definición, ¿no? Entonces, este P sub n, ¿cómo quedaría, no? Ahora con eso, el P sub n, luego el polinomio P sub n de x está dado por P n de x igual f de x0
más f' de x0 por x menos x0, más, acá sería segunda derivada de f en x0 sobre factorial de 2 por x menos x0 cuadrado, más y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último término que sería la derivada enésima de f en x0 sobre factorial de n por x menos x0 a la n. ¿No? Así. Ya, de esa manera. Entonces, ahora vamos a definirlo formalmente, porque aquí yo he supuesto varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he supuesto que la f debe tener hasta n, debe ser n veces derivable. Entonces, vamos a definir esto formalmente, ¿no? A ese polinomio P sub n se le llama el polinomio de Taylor de orden n de f alrededor de x0. Entonces, vamos a definir ese concepto formalmente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe, está claro. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a definir, entonces, como les decía, formalmente el concepto o el polinomio de Taylor. Así, entonces ponemos definición. A ver, sea f una función n veces derivable en el número x0. Se supone pues que n es un número natural. Entonces, el polinomio de Taylor de orden n, o de grado n también se suele decir, de f alrededor de x0 se nota por P sub n de x, por P sub n de x, se define de la siguiente manera. P sub n en x es igual a f de x0 más f' de x0 por x menos x0 a la 1 más y así sucesivamente, ¿no? Hasta la derivada enésima de f en x0 por x menos x0 a la n sobre factorial de n. Así. Entonces, si asumimos que la derivada de f de orden 0 es igual a la f, entonces el polinomio Pn de x se puede escribir así en una suma nomás, como la suma desde k igual a 0
hasta n de la derivada k décima de f en x0 sobre factorial de k, y eso multiplicado por x menos x0 a la k. Así. Pero para eso, pues, se requiere que la f sea una función n veces derivable alrededor de x0. Así. ¿De acuerdo? Entonces, como primer ejemplo, vamos a hallar ejemplo, sea f de x igual e a la x, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que para todo k natural, la derivada k décima de f en x es la misma e a la x. Entonces, la derivada k décima de f evaluada en 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, el polinomio de Taylor, ¿no? El polinomio de Taylor de f de x igual e a la x alrededor de 0 es p sub n, es claro, de grado n, sería la suma desde k igual a 0 hasta n de la derivada k décima de f en 0 sobre factorial de k por x menos x0 a la k. Pero como la derivada k décima en 0 siempre es 1, entonces tenemos que el polinomio de Taylor de grado n será pues la suma desde k igual a 0 hasta n de x a la k sobre factorial de k. Entonces, ese es el polinomio de Taylor de f de grado n. Por ejemplo, para n igual a 1, el P1 de x es igual a 1, ¿verdad? 1 más, y aquí sería x nada más. Para n igual a 2, el P sub 2, aquí va a ser igual 1 más x al cuadrado sobre 2. Para n igual a 3, P sub 3 de x es 1 más x al cuadrado sobre 2, claro, 2 factorial si quieren, más x al cubo sobre el factorial de 3, que es 6. Y ahí lo podemos poner. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. A ver, ¿cómo haría para hallar el problema de Taylor, ¿sí? De grado 5, por ejemplo? A ver, ejemplo aquí, ¿no? Para la función seno de x, ¿no? Entonces, a ver, halle p sub n de x para la función f de x igual seno de x alrededor de 0. A ver, jóvenes, pueden hacer eso. ¿Cómo se? Tengan cuidado con los términos de orden par y de orden impar. Van a ver ustedes que van a notar ahí una diferencia.
Cuando eso sí es el cuerpo, a ver, jóvenes, ¿qué notaron? Salió x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial y así, ¿no? O sea, va cambiando de signo al parecer. Claro. Pero no hay potencias de orden par, ¿no? Claro, no hay potencia de orden par. No hay potencias de orden par. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hallar una expresión que nos dé el polinomio de Taylor de la función seno? A ver, ¿cómo hallar una expresión? ¿Ya? Con sumatorias. Claro, pero una expresión así. Entonces, la idea es hallar una expresión, claro, porque en principio el polinomio de Taylor va a ser así, pues, ¿no? Así, ¿no? Polinomio de Taylor será la suma desde k igual a 0 hasta n, ¿verdad? De la derivada késima del seno, ¿verdad? Evaluada en 0 sobre factorial de k por x a la k. Así va a ser. Pero algunas derivadas del seno evaluadas en 0 se hacen 0, pues, ¿no? Inclusive la misma función se hace 0. Entonces, y todo va a depender de cómo sea los términos, si va a ser de orden par o de orden impar. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Así. Entonces, la idea es conseguir una expresión para 2n y otra expresión para 2n más 1. A ver, claro, porque lo que dice el alumno es cierto, ¿no? Lo que dice el alumno es cierto. El término así, digamos, en general, ¿no? El término P sub n, eh, claro, si uno haya, por ejemplo, el P1, ¿qué cosa va a ser? El P1, el P1 de X va a ser simplemente X, ¿verdad? Así. El polinomio P2 no va a haber. ¿Se dan cuenta de eso? El P3, ¿cuál sería? El P3 va a ser X menos X al cubo sobre factorial de 3. El P5 sería X menos X al cubo sobre factorial de 3, ¿de acuerdo? Más X a la quinta sobre factorial de 5. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces la idea es hallar una expresión para este de aquí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo sería una expresión para el polinomio de orden 2n más 1? Ya, esa es la expresión. Muy bien. Entonces,
Vamos ahora a establecer, por ejemplo, así como se hizo para el seno, ahora hallar para el coseno, ¿no? Así, ¿no? Halle P sub n de x para la función f de x igual coseno de x alrededor de cero. A ver, jóvenes, ¿cómo sería eso? A ver, trabajen ustedes también para esa función, coseno de x. A ver, también deben identificar alguna diferencia entre los coeficientes de orden par e impar.
¿Cómo salió, jóvenes? Eh, la primera comienza con 1, luego sigue menos x al cuadrado sobre factorial de 2, ¿no? Y después sigue positivo una suma más x a la cuarta sobre un factorial de 4. Y después sigue el menos x a la sexta sobre factorial de 6, ¿no? Al parecer es par, ¿no? Las potencias. Claro, Y solamente aparecen potencias pares, ¿no? sí. Muy bien, entonces vamos a escribir, vamos a establecer un teorema a ver, vamos a ir construyéndolo de a poco, ¿ya? Así. A ver, veamos. Ya, entonces, dejamos esto de un lado y a ver. Entonces, a ver, nosotros tenemos CAN, un número natural cualquiera. Así. Entonces, eh, vamos a definir Rn. Definamos Rn de x como f de x0 más h menos P sub n de x0 más h. Aquí es h, perdón. Y acá sería x0 más h. Definamos así, ¿sí? Entonces, vamos a tomarle límite a esta función R sub n cuando h tiende a 0. Entonces, el límite de R sub n de h cuando h tiende a 0 esto sería pues el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos P sub n de x0 más h. Así. Entonces, esto de aquí va a ser igual. Miren que la f es continua, ¿no? Entonces, esto sería el límite, o directo ya, ¿no? Esto sería igual a f de x0 menos P sub n evaluado en x0. Pero eso sería 0, ¿verdad? Recuerden que P sub n evaluado en x0 es igual a f de x0. Entonces, lo que tenemos aquí es que el límite
cuando h tiende a 0 de Rn de h es igual a 0. Así. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, ahora, si Rn de h es así, entonces la derivada de Rn, ahora, la derivada, la R', ¿no? De n de h, claro, estamos derivando con respecto a h, ¿no? Esto sería f' evaluada en x0 más h menos pn' evaluada en x0 más h. Entonces, le tomamos límite a esa Rn', el límite cuando h tiende a 0, de esto de acá, es el límite cuando h tiende a 0 de f' de x0 más h menos pn' de x0 más h. Pero eso es, dado que la f' es continua, eso es f' evaluada en x0 menos pn' evaluada en x0. Y eso también es 0. Entonces lo que tenemos aquí es que el límite cuando h tiende a 0 de Rn' de h es igual a 0. Ahí está. ¿Se entiende eso? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. hablando de esa manera, se tiene que el límite cuando h tiende a 0 de la derivada késima, así, es igual a 0. Esa derivada késima es igual a 0 para acá, desde 0 hasta n. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, vamos a probar o vamos a hallar el límite de R de h sobre h a la n cuando h tiende a 0. Así. Entonces ahora luego tenemos lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de Rnh sobre h a la n. Así. Entonces, si usted evalúa ese límite, ¿no? Según esto de aquí, arriba es 0 y obviamente abajo es 0, ¿verdad? Entonces, ahí podemos usar L'Hopital. Entonces, eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de Rn' de h sobre nh elevado a la n-1. Así. Pero el límite de la derivada de RNH cuando h tiende a 0 también es 0, por esto de aquí. Entonces, otra vez, este límite tiene la forma 0 sobre 0. Y ahí podemos seguir usando L'Hopital, ¿verdad? Y así. Entonces, así de manera indefinida, bueno, no indefinida, sino hasta llegar a n. Y esto sería el límite, aquí va a quedar 1 sobre n factorial, el límite cuando h tiende a 0 de la derivada enésima de R de h sobre 1, ¿verdad? Así. Pero eso es 0 también.
eso es cero, y de manera que ese límite es cero. Entonces, lo que hemos probado es que el límite, cuando h tiende a cero, de Rn de h sobre h a la n, es igual a cero. A cero. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe. A ese resultado se le llama la fórmula de Taylor, pero infinitesimal. Nace. Entonces vamos a establecerlo formalmente, ¿no? O a esta de aquí se le llama fórmula de Taylor infinitesimal. Nace. Así, de esa manera. Mira, jóvenes, así. Muy bien, vamos a establecer un teorema ahora que es una caracterización del polinomio de Taylor. Así. Entonces el teorema es el siguiente, ¿no? Y la fórmula de Taylor infinitesimal, ¿para qué se usa? Lo que pasa es que nosotros hemos dicho, ¿qué cosa hemos dicho nosotros? Que el polinomio de Taylor es una aproximación de la función, ¿verdad? ¿No? ¿No? Pero lo hemos dicho nomás, todavía no lo hemos demostrado, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Todavía no lo hemos demostrado, solamente lo hemos dicho, nada más, ¿no? Así, entonces vamos a ver eso después, ¿no? Recuerden que en matemática tenemos que decir, lo que se dice hay que demostrarlo, ¿no? Sí, hemos dicho que el polinomio de Taylor sirve como una aproximación de la función en las cercanías de x0, pero hasta ahora no lo hemos demostrado, ¿no? ¿Sí? Y ahí donde se va a usar esta propiedad, y esta también, ¿no? Esta de acá. No, perdón, esta de aquí. Esta. Aquí. Muy bien, caracterización del polinomio de Taylor. A ver. Dices, si P de X es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces, o sea, tal que el límite cuando x tiende a x0 de p de x menos p de x sobre x menos x0 a la n es igual a 0,
Perdón, entonces, P de X es el polinomio de Taylor de grado n de F. Así. ¿Sí? Fíjense, quizá no debía escribir el polinomio acá. Voy a ver un ratito si lo puedo borrar, ¿ya? Porque ahí debía hacer un comentario previo acá. A ver, vamos a ver si lo puedo borrar esto de acá. No, ya no puedo borrarlo. Ya. A ver, ¿qué cosa tenemos acá? Fíjense, se ha demostrado es esto de aquí, ¿no? Esta expresión, se ha demostrado esto, ¿no? Así. Entonces, eh, reemplazando lo que es Rn de H, lo que es Rn de H por esto de aquí, a ver, vamos a hacer esta jugada. Voy a cubrir, pero ya no podría escribir, no sé si puede escribir sobre esto. A ver. A ver, veamos. Vamos a ver. Ojalá pueda escribir encima de esa cosa porque debía hacer la observación ahí. Fíjense. ¿Qué cosa se ha probado? Si reemplazamos Rn de H por su definición, tendríamos que el límite cuando H tiende a cero de F de X0 más H menos P sub n de X0 más H sobre H a la N, ¿no? Ese límite es igual a cero, ¿verdad? Así. Pero eso de ahí es equivalente a poner que el límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X menos P sub n de X sobre X menos X0 a la N, el límite de ese es igual a cero, ¿verdad? ¿Se entiende eso? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense en esta condición, ¿ah? Yo la voy a escribir otra vez en la siguiente lámina. Entonces, fíjense. Entonces, yo lo voy a escribir acá. Aquí le voy a escribir esa condición. Y entonces, voy a escribir eso de ahí.
Entonces pregunto ahora. Fíjense, ¿ah? Yo voy a decir lo siguiente. Entonces, si el problema fuera este, si el problema fuera este, hay un polinomio P de X de grado menor o igual que N, tal que el límite cuando X tiende a X0 de f de X menos P de X sobre X menos X0 a la N sea cero. Si el problema fuera ese, entonces una respuesta a ese polinomio sería pues, entonces P de X es igual P sobre N de X, ¿verdad? Porque según esto de acá, el polinomio de Taylor de grado N cumple esa condición. ¿Se entiende eso? ¿Está Sí, claro, profe. jóvenes? Ya, el problema ahora es, ¿será el único polinomio de grado menor o igual que N que cumple esa condición? ¿O puede haber otro? ¿No? Pregunto, ¿será el único polinomio de grado menor o igual que N que cumple esa condición? ¿O hay otro? Entonces, justamente ahí viene el siguiente teorema, que dice que el único polinomio de grado menor o igual que N que cumple eso es el polinomio de Taylor de grado N. No hay otro. ¿No? Ese es el teorema. Entonces, el teorema, lo vuelvo a escribir, es caracterización del polinomio de Taylor. Entonces, si P de X es un polinomio de grado menor o igual que N, tal que el límite cuando X tiende a X0 de f de X menos P de X sobre X menos X0 a la N sea igual a 0, entonces ese polinomio tiene que ser el polinomio de Taylor de grado N. No, no hay otro. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vamos a ver la prueba. Vamos a hacer la prueba de esto. A ver. Sea P de X un polinomio de grado menor o igual que N, tal que el límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X menos P de X sobre X menos X0 a la N es igual a 0. Así. Muy bien. Entonces pasa que nosotros ya sabemos también
el polinomio p de x, nosotros ya sabemos que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x menos p sub n de x sobre x menos x0 a la n es igual a 0. Sabemos eso, ¿no? Muy bien. Entonces, supongamos que p de x es la suma desde k igual a 0 hasta n de a sub k, por ejemplo, por x menos x0 elevado a la k, ¿no? Así. Y el polinomio de Taylor, vamos a suponer que nosotros ya sabemos cómo es su forma, ¿verdad? Pero para no escribir mucho, vamos a suponer que se escribe así: la suma desde k igual a 0 hasta n de b sub k por x menos x0 a la k. Así. ¿Se entiende? Así. Entonces, si hacemos la diferencia, ¿cómo sería el límite de... O sea, hacemos p de x, luego tenemos que p sub n menos p sub n de x eso es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de a sub k menos b sub k por x menos x0 elevado a la k. Así. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe. Ya, pero ¿a qué es igual el límite de p sub x menos p sub n de x? Ya, eso lo dejo ahí un ratito, ¿ah? Lo dejo. Quiero demostrar que este límite es 0, ¿no? Ya, entonces ahora, un ratito, perdón. Entonces, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende a x0 de p de x menos px0? No, perdón. P de x menos p sub n de x. ¿A qué es igual el límite de eso? Quiero demostrar que ese límite es 0. Entonces, ese límite es igual al límite
cuando x tiende a x0, y yo puedo poner aquí p de x menos f de x más f de x más f de x menos p de x sobre, aquí voy a poner, a ver, voy a ponerlo directamente para que, esto es igual al límite cuando x tiende a x0 de p de x menos f de x sobre x menos x0 a la n por x menos x0 a la n más f de x menos pn de x sobre x menos x0 a la n, todo por x menos x0 a la n. ¿Se entiende? Nace. Pero esto, claro, aquí hay un producto, y como es el límite de un producto, yo puedo separar eso como el producto de los límites. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a x sub 0 de p de x menos f de x sobre x menos x0 a la n multiplicado por el límite cuando x tiende a x0 de x menos x0 a la n, más, aquí también es un producto de límites, y lo puedo separar porque cada límite por separado existe. Si no supiera eso, de que el límite de cada término existe, yo no podría separar ese límite como el producto de límites. No podría. ¿Sí? Eso por el límite cuando x tiende a x0 de x menos x0 a la n. Entonces, pero este límite es cero. Ese límite es cero. Ese límite es este de aquí. Es este. Claro, solamente que está p de x menos f de x. Pero igual sigue siendo cero. ¿Se entiende eso? Profe. ¿Sí? Y después más, y bueno, obviamente que este límite es cero también. Ahí es cuestión de reemplazar nomás. Y este límite también es cero. Eso es por esta de aquí. Por eso, ese límite es cero. ¿Sí? Ahí está. Y obviamente por esto acá que es cero. ¿No? Muy bien, entonces al final tenemos que ese límite es igual a cero. ¿Se entiende? Así. Entonces, lo que tenemos ahorita es que el límite de p de x menos pn de x cuando x tiende a x0, ese límite es igual a cero. ¿Se entiende? Así, ese límite es igual a cero. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, pero ¿qué cosa es px menos pn de x? ¿Qué cosa es eso? Solo tenemos aquí, tenemos aquí de asterisco, tenemos esa diferencia, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, entonces el límite cuando x tiende a cero, ¿sí? El límite cuando x tiende a x0 de esa diferencia, ¿a qué es igual?
¿A qué es igual esa diferencia? A ver, ¿cuánto daría? ¿Cómo escribirían eso? ¿La sumatoria no se pone? Ya, entonces, ¿pero qué cosa es Px menos Pn de x? ¿No? Eso es la suma, eso lo tenemos acá, es la suma desde k igual a 0 hasta n, ¿verdad? Eso lo vamos a escribir como la suma desde k igual a 0 hasta n de a sub k menos b sub k por x menos x0 a la k. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Pero entonces tenemos acá el límite cuando x tiende a x0. Para k igual a 0, esto sería a sub 0 menos b sub 0, ¿verdad? Más la suma desde k igual a 0, k igual a 1, perdón, desde k igual a 1 hasta n de a sub k menos b sub k por x menos x0 a la k, y eso es igual a 0. Pero esto es constante, ¿verdad? Esto aquí es constante. Y esto de acá, cuando x tiende a x0, ese término acá se hace 0, ¿verdad? Entonces este límite va a ser a sub 0 menos b sub 0, y eso es igual a 0. Y eso prueba entonces que a sub 0 es igual a b sub 0. Es decir, los primeros coeficientes son iguales. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. De manera similar, se tiene que el límite, cuando x tiende a x0, de p de x menos pn de x sobre x menos x sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Así, de esa manera. Entonces, eso implica que si ese cociente es igual a 0, entonces eso va a implicar que A1 es igual a B1. Así. Y así sucesivamente, ¿no? 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 Y así sucesivamente hasta llegar que A sub K o el A sub N, perdón, es igual al B sub N. Entonces, con eso, probamos que ese polinomio P de X tiene que ser igual al polinomio de Taylor de F de grado N alrededor de X. ¿Se entendió, jóvenes? Ya está. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar y el día miércoles continuamos con propiedades de, de este polinomio de Taylor. ¿Ya, jóvenes? Bueno, entonces nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Buena clase. Vale, profe, cuídese. ¿Entendió la clase? Sí, profe, se entendió perfecto. Buena clase, dije. Ya, gracias, gracias. Chao.